Vamos a hablar de la Dana que golpeó con toda su fuerza a España en octubre de 2024. Y es que aquello no fue, para nada, solo un desastre natural, fue una tragedia, una que dejó una cicatriz profundísima y, sobre todo, un montón de preguntas en el aire. En medio de toda la tormenta política que vino después, hay una pieza clave, la comparecencia en el Parlamento del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Su testimonio, se convirtió en un auténtico juicio sobre la responsabilidad política. Así que, vamos a desgranar las claves. Pero antes de meternos en cualquier análisis, hay que pararse y entender la dimensión real de esto. 230 personas que perdieron la vida. Esto no es solo una cifra, es el corazón de esta historia, el epicentro humano que lo mueve todo. Y es la razón por la que esta búsqueda de responsabilidades es y debe ser tan intensa. Y ahí está la gran pregunta, la que sobrevoló toda la comisión de investigación. ¿Estábamos ante una catástrofe inevitable, algo contra lo que no se podía luchar, o fue el resultado de una gestión, digamos, negligente? El testimonio de Feijóo se convirtió justo en eso, en el campo de batalla donde se intentó resolver esta duda, llevando al límite eso que llamamos responsabilidad política. El primer gran punto de fricción, el primer choque, se centró en los mensajes, en la comunicación, qué se dijo y cuándo se dijo. Todo lo que se comunicó durante esas primeras horas de la Dana se miró con lupa, y claro, los primeros mensajes que se cruzaron Feijóo y el presidente valenciano, Carlos Mazón, se volvieron una pieza crucial. Para situarnos bien, es fundamental tener clara esta cronología. A las 11:45 de la mañana, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya está dando avisos de inundación. Pero luego, a las 6 de la tarde, el pronóstico oficial dice que la tormenta se aleja. Y no es hasta casi las 8 de la tarde, con el desastre ya en marcha, cuando Feijóo contacta por primera vez con Mazón. Y aquí está. Este es el mensaje que acabó siendo el centro de casi todo el interrogatorio. A las 8:06 de la tarde, Feijóo le escribe a Mazón y le dice esto. Ánimo, lidera informativamente como hiciste en el incendio. Unas pocas palabras, pero que, como vamos a ver, se interpretaron de maneras totalmente opuestas. Entonces, ¿qué quería decir exactamente ese mensaje? Aquí tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la acusación. Para ellos, era una orden clarísima. Controla la narrativa, el relato público, salva la cara del partido. Por otro lado, la defensa de Feijóo, que dice que no, que la intención era justo la contraria, que se trataba de una sugerencia práctica, darle a la gente información útil, información vital para que se protejan, como ya se hizo bien en un incendio anterior. Pasemos ahora al segundo gran conflicto que estalló en la comparecencia, la naturaleza de la autoridad de Feijóo. O sea, hasta dónde llegaba su poder como presidente del partido y dónde empezaba la responsabilidad del gobierno autonómico. Un lío de competencias. La pregunta del millón fue esta. Como líder del Partido Popular a nivel nacional, ¿tenía Feijóo algún tipo de autoridad sobre las decisiones que tomaba Carlos Mazón como presidente de la Generalitat? La respuesta a esto define una línea muy fina entre la jerarquía de un partido y la estructura legal de un gobierno. Y esto lo ilustra perfectamente. Vemos un choque de conceptos total. Por un lado, quienes interrogaban decían que según los propios estatutos del partido, Feijóo era el máximo responsable político y debía asegurar la máxima ejemplaridad. Por otro, Feijóo insistía en una separación total. Las decisiones de un presidente autonómico se rigen por las leyes, no por lo que diga el partido. De hecho, llegó a afirmar que no tenía ninguna autoridad sobre Mazón en ese ámbito. Y claro, el debate se hizo más grande, entrando en una de las estrategias más típicas en cualquier crisis, pasarse la pelota de las responsabilidades. Feijóo dedicó buena parte de su defensa a señalar al gobierno central. El argumento principal de Feijóo se apoyó una y otra vez en este concepto legal. Él sostenía que la Dana, al afectar a varias comunidades autónomas, era una emergencia de interés nacional. Y según la ley, si eso ocurre, es el Ministerio del Interior, es decir, el Gobierno de España, quien tiene que tomar el mando. Esta tabla resume a la perfección el callejón sin salida al que se llegó. Por un lado, la defensa, con la Ley de Seguridad Nacional en la mano, apuntaba al gobierno central. Por otro, la acusación, citando la ley autonómica, insistía en que la Generalitat Valenciana tenía competencias y la obligación de actuar, y que no lo hizo. Y así llegamos al punto álgido de la comparecencia, el momento de máxima tensión, cuando las acusaciones se hicieron mucho más directas, más personales, y se centraron en si las declaraciones de Feijóo y Mazón habían sido ciertas o no. Y la tensión explotó con esta acusación así, a bocajarro. Sin rodeos, un diputado le soltó a Feijóo: «Usted mintió». Esta frase marcó un antes y un después en el interrogatorio, llevando el debate del terreno político al personal. La respuesta de Feijóo a estas acusaciones de haber cambiado su versión de los hechos fue muy clara. Él defendió que no había contradicciones, sino concreciones con minutaje. O sea, que con el paso de los días, simplemente fue dando más detalles especificando las horas exactas de todo lo que pasó. Estas fueron las supuestas contradicciones que estaban sobre la mesa.
Primero, esa afirmación inicial de que se le informaba en tiempo real desde el lunes, cuando vimos que el primer contacto fue el martes casi a las 8 de la tarde. Y sobre todo, las enormes diferencias sobre cuándo supieron las autoridades que había gente fallecida. Y este es, probablemente, el mensaje más demoledor de todos. A las 11:25 de la noche de la tragedia, Mazón le escribe a Feijóo que están apareciendo muertos. Esta comunicación, que la aportó el propio Feijóo, chocaba frontalmente con la versión que Mazón había dado en esa misma comisión, donde dijo que se había enterado de las muertes mucho más tarde, ya de madrugada. Al final, después de horas y horas de interrogatorio, la sesión terminó en tablas. No hubo ninguna admisión de errores, ni de responsabilidades, y las preguntas fundamentales sobre quién debía tomar las decisiones y quién era el último responsable se quedaron sin respuesta. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de este caso concreto. En una catástrofe de esta magnitud, ¿dónde se pinta la raya entre el liderazgo político y la responsabilidad directa? Una respuesta que, después de 230 muertes, la sociedad sigue esperando.